vamos a entender un poco más de lo que se firmó en estos acuerdos. Nos acompaña el analista Luis Fleischmann. Profesor Fleischmann, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Buen día a ti también, Juan. ¿Cómo podemos entender estas fases? Entendamos un poquito esta primera fase, en qué consistió, qué está sobre el papel, qué se planea sobre Gaza, profesor Fleischmann. Bueno, hay algo importante que tú dijiste. Yo pienso que los términos del acuerdo tienen cierta vaguedad, o sea, suenan muy bien en papel, pero la implementación empírica es un poquito más complicada. Como dicen algunos, el diablo está en los detalles. Ah, ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo más importante? Porque tú hablaste de Gaza. Lo más importante para reconstruir Gaza y para tener el compromiso de los países árabes de reconstruir Gaza es precisamente que jamás, y de Israel también, es, es que jamás se desarme. Esto en sí ya implica un desafío muy serio, porque tú fíjate que en los últimos días Israel ha estado retirándose de Gaza, y a medida que Israel se va retirando de Gaza, está siendo ocupado por milicias de Hamas. Y ellos están diciendo que no se van a querer desarmar. La cuestión es quién los va a desarmar. La Fuerza Interárabe, ellos querrán ponerse a sí mismo en riesgo y desarmar a Hamas. Posiblemente no, particularmente si hay soldados turcos o cataríes ahí. Recordemos que Turquía, que es uno de los países que firmó en los acuerdos del Cairo, de Egipto ayer, en Sharm el-Sheikh, es hostil a Israel. Entonces, que haya una cooperación entre estos soldados de Turquía o de Qatar con Hamas no me extrañaría, y eso es algo que hay que tomar en cuenta si es que esto va a suceder. Por eso tiene que ser muy claro la forma como todo este acuerdo debe ser implementado y supervisado. O sea, yo personalmente pienso que los únicos capaces de desarmar a Hamas son los mismos palestinos, pero no estoy seguro cuán capaz son. Y posiblemente esto requiera una guerra civil también, que va a ser muy, muy, muy sangrienta. Ya vimos que Hamas ejecutó a más de 30 personas sospechosas de traicionar, de haber colaborado con Israel. Sospechosa nada más. O sea que esto se complica un poco. Y con respecto al Estado palestino que tú mencionaste, para que la idea del Estado palestino sea empíricamente posible, la autoridad palestina tiene que asegurar que tiene control de toda la población palestina, que grupos violentos disidentes desaparecen, como Hamas o como la Yihad Islámica, y que la misma autoridad palestina se reforme, o sea, cambiar el sistema de educación, educar a sus chicos para la paz y no para la guerra y para el odio. Eso también es fundamental. Esto va a llevar años. El Estado palestino es un sueño de años para que sea empíricamente posible. Pero es importante que mantengamos en mente de que un Estado palestino es una solución utópica por ahora, pero es una solución que debemos tener en cuenta. Cuando hablo de utopía, hablo de una solución ideal. Pero cuán empíricamente posible es eso, va a llevar muchísimo tiempo si es que se llega al nivel donde es empíricamente posible. Sí, varias cosas de lo que acaba de decir profesor Fleischmann muy interesantes. ¿Usted ve posible una coexistencia entre israelíes y el pueblo palestino? ¿Esos dos territorios pueden coexistir? Creo que es de las primeras preguntas, ¿no?, que aquí uno se debería plantear para un posible futuro. Yo creo que sí, en un futuro, pero esto requiere también cambios fundamentales. Israel es una democracia y lo hemos visto incluso durante esta guerra. Hubo elementos opositores a Netanyahu, particularmente los familiares de los rehenes, pero también todo un movimiento social que lo vimos concentrado en la plaza este último domingo, este último sábado. Mientras que la sociedad palestina estuvieron siempre sujetos o a regímenes autoritarios como el de la Autoridad Palestina y represivos, o a regímenes totalmente totalitarios como el régimen de Hamas en Gaza.
Cuando a alguien lo educan desde chico a odiar al otro, es muy difícil sacarle eso de la cabeza con el tiempo. Por eso tiene que haber un proceso de reconstrucción en el sistema de educación. En el momento que hay un proceso de reconstrucción y se reeduca a la población palestina, creo que las posibilidades de coexistencia, de que se lleven bien, son altas. No dentro de un Estado. Obviamente un Estado, digamos un Estado binacional no es una solución porque es realmente una fórmula para una guerra civil. Pero dos Estados contiguos, uno judío y otro árabe, que tengan buenas relaciones, eso es posible. De hecho, Israel tiene relaciones con los Emiratos Árabes, tiene relación con la vecina Jordania, tiene relación con el vecino Egipto. No hay razón para que no tenga relación con la vecina Palestina. Hay otro punto que hemos venido discutiendo, profesor Fleischmann, y es cómo concebir una autoridad palestina sin Hamas. Yo creo que es la pregunta del millón, Juan. Mm. En, si la autoridad palestina se logra imponer a Hamas, sería la solución ideal. Pero por ahora, Hamas sigue, o sea, Hamas está muy debilitado después de esta guerra, pero no sé si lo suficientemente debilitado como para que la autoridad palestina logre imponerse frente a Hamas. Y recordemos, en este momento no hay guerra y Hamas justamente usa los momentos de no guerra para reagruparse. Y esto es lo que tiene que ser monitoreado y supervisado en este momento por este Consejo Internacional, por esta Junta Internacional. Esto es algo muy importante. Por eso te digo, el diablo está en los detalles. Es un lindo documento el que se firmó ayer. El plan de Trump es espectacular en papel, pero la implementación exige, o sea, requiere muchísimo. Claro. Porque además, profesor Fleischmann, nos cuesta imaginarnos a corto plazo una reconstrucción de semejante catástrofe, ¿no? Y esto no es una intención de ser pesimista, y quiero que se me entienda bien, profesor Fleischmann, pero es tal la catástrofe que se vivió en Gaza que una reconstrucción parece por lo menos complicada, muy difícil, que lleva años, años no solo de infraestructura. Yo creo que además, y no sé cómo usted lo vea, lo de la infraestructura tal vez sea lo de menos, porque aquí se pone plata que Estados Unidos se comprometió a poner trillones de dólares para reconstruir infraestructura en Gaza, sino también, bueno, todos los componentes que cómo funciona una sociedad y un Estado. Bueno, vamos a ponerlo así. Te voy a dar una respuesta, Juan, a esto. De Sí, todos los problemas que yo mencioné ahora, quizá el de la infraestructura sea el menos complicado de todos. Con eso yo creo que te digo todo de cuán complicado es todo. Ah, vamos a ponerlo así. La infraestructura es importante y yo creo que ningún país árabe va a empezar a poner dinero ahí hasta que no vean cierto orden. Recordemos, la Convención de Montevideo, yo a propósito nací en Montevideo y me crié en Montevideo, pero esto fue una convención en el año 1933 que habla de cómo, digamos, qué es lo que constituye un Estado, ¿verdad? Para ser un Estado y para reconocer un Estado. Entre otras cosas es que tenga un mínimo de infraestructura, un mínimo de capacidad de proveer a sus ciudadanos, de tener, digamos, una ciudadanía que viva más o menos de forma organizada. Nada de eso existió incluso antes de esta guerra. Digamos, la sociedad palestina en Gaza, que era prácticamente un Estado, vamos a ponerlo así, estaba educada para la guerra, para la destrucción del Estado de Israel, esa es la verdad. Y es ahí donde se ponían mayormente los recursos, en la guerra, en los misiles, en todo lo que hemos visto, menos en la infraestructura. Entonces yo creo que esta es una gran oportunidad de empezar de vuelta todo en Gaza. Y creo que con dinero de los países árabes, creo que acá a Trump le va a costar más desembolsarse dinero, particularmente por todas las discusiones y los debates que existen frente al presupuesto en este momento, pero los países árabes, Qatar, los Emiratos Unidos, Arabia Saudita, todos esos países pueden contribuir a una reconstrucción
pero no lo harán si Hamás sigue en el poder. Por eso es muy importante eliminar primero los problemas que mencioné anteriormente antes de entrar en el tema de la reconstrucción. Pero la reconstrucción puede llevar 5, 10 años, 15 años, pero eventualmente la reconstrucción de Gaza puede ser la infraestructura que el Estado necesita para ser empíricamente posible. Profesor Fleischmann, ¿qué podemos esperar de una segunda fase? ¿Qué va a pasar, qué va a pasar allí? Es decir, la primera fase consistió en liberación de rehenes, bueno, todo lo que hemos visto, esta cumbre en Egipto, el diseño de lo que es una estructura de un acuerdo de paz, donde, por supuesto, están crudos muchos detalles de esa segunda fase que podemos esperar. Bueno, por ahora, vamos a ponerlo así. Ya en este momento hay una especie de desconfianza. Recordemos, Hamás estaba supuesto a devolver 28 cadáveres y ha devuelto 4 cadáveres. Ellos dijeron que hay algunos cadáveres que ellos no pueden ubicar, pero estamos hablando en este momento de 24 cadáveres. En este momento hay sospechas por parte de Israel de que esto es un juego por parte de Hamás para demostrar un poquito de músculo. Y ya Israel declaró que iba a poner restricciones en el pasaje de Rafah. La segunda etapa yo creo que tiene que ver, o sea, para lograr la confianza particularmente de los israelíes, es que los países árabes logren presionar a Hamás para que en este momento no participe del gobierno y obviamente presionar a Hamás para que se desmilitarice. Y estas son las próximas etapas, que son cruciales para poder seguir adelante. Yo, como te dije antes, creo que va a haber dificultades, pero no lo veo necesariamente como imposible, pero lo veo como una tarea ardua. La segunda etapa es justamente la etapa de esos detalles que el plan de Trump todavía no lo ha elaborado. Y me parece justo, profesor Fleischmann, lo que usted ponía sobre la primera respuesta, y es una guerra civil. Y pongo otro componente aquí, y es los palestinos que están regresando a casa. ¿A qué casa vuelven? ¿A qué Gaza vuelven? A la nada, ¿no? Y es decir, capaz también que la misma población pide la reconstrucción. Ahí está. Sí. Totalmente, totalmente. Lo que tú dijiste en este momento es importantísimo, Juan, porque es interesante, porque ellos dicen quiero volver al lugar mío, cuando en realidad llegan y lo que encuentran es pura destrucción. Entonces, ¿por qué volverían? ¿Por qué no mejor irse a otro lugar, verdad? Eh, pero sin embargo vuelven. Vuelven porque sienten una conexión hacia el lugar, es el lugar de ellos. Y como dijiste tú, esperan que se reconstruya. Claro. Entonces esto puede originar también presiones sobre Hamás, pero este es el momento porque Hamás está debilitado. Hamás tranquilamente puede en este momento reclutar jóvenes adoctrinados, que fueron adoctrinados para odiar a Israel, los puede reclutar fácilmente, simplemente dándoles por su adoctrinamiento y parte dándoles algo, porque todavía tienen dinero, recordemos, ellos acumularon dinero, parte del dinero lo robaron, parte han ahorrado del dinero que Qatar le fue pasando con el tiempo, otras cosas que Irán le fue dando, o sea que tienen la capacidad de seguir reclutando. La cuestión es qué oposición va a poner la sociedad civil. Sabemos que los gazatíes en este momento están muy descontentos con Hamás y esto es una forma de ponerlo suave, porque hay mucho resentimiento en contra de Hamás. Por un lado, junto al odio que hay hacia los israelíes, se sabe también que los responsables de esta guerra fueron los de Hamás, porque ellos comenzaron la guerra con el ataque el 7 de octubre. Entonces, ellos realmente han apuntado su dedo acusador hacia Hamás. Entonces yo creo que aquí es muy importante el renacimiento de la sociedad civil en Gaza. Es extremadamente importante y creo que en este momento lo necesitan y lo necesitan más que nunca. Hay un riesgo porque la gente de Hamás es totalmente inescrupulosa y es cruel, pero no veo otra, no veo otra, Juan. Claro, es todo muy complejo. Pues profesor Fleischmann, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Le agradecemos mucho su explicación.
Gracias a ti.